Pues feliz atardecer. Qué bueno que están aquí con nosotros en esta tercera mesa. Me da mucho gusto ver a tantas caras conocidas, a tantas caras sonrientes, con ganas de escuchar a nuestros ponentes. Voy a cambiar ligeramente el orden de los ponentes y vamos a empezar en primer lugar con el texto de don Vicente Quirarte, que promete ser fantástico. Les voy a dar la mala noticia, tienen 20 minutos y va a haber una primera llamada y una segunda, porque me imagino que sobre todo si va ganando el Tri, todos van a querer ir corriendo a ver la tele, así es que vale la pena que nos veamos puntuales. No, en realidad es que queremos que ustedes participen también. Don Vicente. Muchas gracias, doña Julieta. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Limpia, fija y da esplendor. El gran Ernesto de la Peña solía decir al desgaire, pero con plena sabiduría, que a los escritores corresponde el tercero de los objetivos de la Academia Mexicana de la Lengua. Los otros dos parecieran nacidos de una exigencia aséptica. Sin embargo, para avanzar en el tiempo, el escritor debe conocer su tradición, destruirla o transformarla. Uno de los objetivos no escritos, pero evidentes, de la Academia es tener entre sus filas a los mejores practicantes del idioma, esos que ponen las mejores palabras en el mejor orden posible, pero que por un relámpago llamado inspiración, milagro o duende, vulnera las palabras para siempre. El escritor es un perturbador de conciencias, un profesional de la subversión. Su labor es invisible. Trabaja primero para vencer a sus propios fantasmas, llamados conformismo, silencio, medianía. La palabra justa que desvela Flaubert no se limita a la corrección y al decoro. Si así ocurre, es porque antes el lenguaje ha surcado aguas del deseo, la desolación o la plenitud, finalmente transmutadas en metáforas que dan cuenta de la belleza como si acabara de nacer. La escritura es desquiciamiento de la persona y su decantación en palabras que transforman la pasajera iluminación en obra permanente. En la imposibilidad de hablar en esta tarde de los escritores que han pasado por la Academia Mexicana de la Lengua, me concentro en algunos instantes de su manifestación creadora más alta, esa que alcanza en la poesía. Como sistematizó y clarificó Octavio Paz en Páginas del Arco y la Lira, hay textos donde palpita la poesía, aunque no estén escritos en verso. Así ocurre con dos de nuestros grandes novelistas pertenecientes a esta academia, Agustín Yáñez y Juan Rulfo. Pueblo de mujeres enlutadas es un decasílabo, una frase que trasciende su contexto, un acorde. Esas 4 palabras definen a poblaciones de nuestro país donde la ropa oscura se utiliza todos los días, no como testimonio de duelo, sino de permanente negación de la vida. Pueblo de mujeres enlutadas es el umbral
de la novela más importante de Yáñez y de la novela más importante de su tiempo. A partir de la publicación del Filo del Agua, en 1947, tenemos una forma distinta de leer en el pentagrama del paisaje, de mirar las sombras con la perspectiva del tiempo y las herramientas de la modernidad. No se trata de un paisaje estático ofrecido a los ojos, sino de un mural que atiende a notas, visiones, olores y metáforas. De igual manera, Juan Rulfo logró llevar la exigencia hasta el extremo de que su prosa tuviera la intensidad de la poesía, otorgarle significados originales. Detrás de cada palabra palpita una carga de profundidad capaz de conmover el lecho de los mares. Rulfo escribió algunos poemas en verso que no alcanzan la intensidad emotiva del gran poema en prosa integrado por la memoria que Pedro Páramo tiene de Susana San Juan. En cambio, es notable la efectividad poética de construcciones en prosa, como la concentración de los sentidos cuando Juan Preciado sale a la tarde de agosto. No había aire. Tuve que sorber el aire que salía de mi boca, deteniéndolo con las dos manos antes de que se fuera. Lo sentía ir y venir cada vez menos hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre. Un joven y sobre todo un poeta rehúye las instituciones por necesidad y por instinto. José Gorostiza confesaría en su discurso de ingreso: durante mis años mozos mirábamos a la academia con incredulidad. Aparecía a nuestros ojos como un frío y severo, aunque mudo censor de nuestras apresuradas innovaciones. El objeto de su actividad era conservar el idioma. El de la nuestra, así lo creíamos, era enriquecerlo con nuestros hallazgos. La academia nos merecía respeto y, en menor grado, admiración. Dos fechas miliares de nuestra academia lo son también de la historia de México: 1835 y 1875. La época que va del primer ensayo reformista a la República restaurada y el encauzamiento del país a través de instituciones. En medio se perfila, contra todos los obstáculos, la llamada por José Luis Martínez expresión nacional. En los raros periodos que les dejan libres la participación en el servicio público, el campo de batalla o el terreno parlamentario, nuestras plumas tratan de encontrar los mejores significantes para el significado México, empobrecido y saqueado por propios y ajenos. Desde la fundación de la Academia es palpable la orientación política conservadora y clásica de sus integrantes. De aquellos ilustres fundadores, solo dos eran poetas: Andrés Quintana Roo y Francisco Manuel Sánchez de Tagle. Un año después de la fundación de la Academia Mexicana, un grupo de muchachos funda, con el magro banquete de una piña azucarada, la Academia de Letrán. El más célebre de sus integrantes, un muchacho de 18 años llamado Guillermo Prieto, no ingresaría a la nuestra, pero recibiría el testimonio de admiración de varios académicos cuando en plena calle y en hombros de sus pares fueron ornadas sus sienes con un laurel de plata
que lo consagraba como el poeta más popular de México. Cuando un poeta ingresa a la academia, los ritos de iniciación exigen que al principio de sus palabras el nuevo cofrade haga uso de la primera persona. Viene después el gran desafío de combatir ese yo que, como quería el clásico, casi siempre es odioso. Es entonces cuando el poeta, que en principio se asume como el menos académico de los académicos, se siente en la obligación de parecerlo y de merecerlo. Dedica, por tanto, su discurso a justificar primero ante sí mismo por qué se encuentra en tal corporación. Un poeta académico no es lo mismo que un académico poeta, y ambas combinaciones ponen en serios problemas tanto al adjetivo como al epíteto, además de que resultan sospechosas para quien aún sigue creyendo que el poeta es candidato permanente al hospital psiquiátrico o toca la flauta por casualidad. De manera elocuente, pocos son los poetas que en la historia de la academia no hayan tenido un pie en la creación pura y otro en la interpretación crítica. Carlos Montemayor dedicó su lección inaugural a la tradición literaria de sus antecesores. Jaime Labastida, fiel a sus dos alas, expuso sobre filosofía y poesía. Ernesto de la Peña, sobre la oscuridad lírica, acaso para poner en el terreno de la razón las iluminaciones de su excursión en lo desconocido. Adolfo Castañón, sobre el Polígrafo Reyes, en cuyo centro late incandescente el fuego de la poesía. Rubén Bonifaz Nuño, sobre la ciudad edificada sobre el canto, metáfora en la cual se asientan sus libros seminales. En el caso de Alicho Macero, poeta mayor desde sus primeros versos, su discurso de ingreso a esta academia tuvo por título Acerca del poeta y su mundo, lección de creación y vida, herencia de sus maestros contemporáneos. Su primera intención es desentrañar los misterios y herramientas de la creación, pero en otro nivel, dejar claro que los poetas, son sus palabras, no son ciudadanos recomendables para disponer de algo más que de su propia conciencia. Aunque no fuera autor de 3 libros señeros de nuestra poesía, bastarían sus innumerables cuartas de forros nunca firmadas para hacerlo miembro de esta corporación. Ceñidos y sabios son textos que no hubieran nacido si su autor no tuviera la concentración y el poderío del poeta. Para atrever una primera solución al problema inicialmente planteado, acudo a una lección verbal del propio Chumacero. En una ocasión nos dijo que el poeta solo tiene una obligación: escribir, porque es como el piloto de carreras que domina las curvas, calcula la potencia del automóvil y tiene además esa habilidad extraordinaria para manejarlo. El poeta, resumía, debe manejar bien el coche aunque nada sepa de mecánica. Someter el motor, obligarlo a que dé todo de sí, hacer que la velocidad y la belleza sean convulsivas o no sean. Bueno, me brinco todo esto, porque si no me regaña mi querida Julieta. No, vas muy bien. Tienes mucho tiempo todavía.
Es irónico que algunos de los grandes artífices de la poesía mexicana sean hijos del trópico. Específicamente en Veracruz nacieron Salvador Díaz Mirón, Jorge Cuesta, Rubén Bonifaz Nuño y Francisco Hernández. Todos ellos afanados en pulir el verso hasta que quede, como dice Hernández, con la sonora oscuridad del hueso. En Carlos Pellicer, que se confesaba ayudante de Campo del Sol, la influencia es evidente e inmediata. En Gorostiza hay que buscar tal huella con la paciencia que exige igualmente su poesía. Por ejemplo, en esta pincelada fina y honda de canciones para cantar en las barcas. Ruedan las olas frágiles de los atardeceres como limpias canciones de mujeres. En una carta de esos años, Pellicer vaticina a su amigo: cuando yo sea un pontífice del idioma, te reirás muchísimo de mí. Ahora, más que nunca, deseo ser tu amigo, pues después de este incidente melancólico, dos espíritus tan desemejantes confraternizarán perfectamente. Como parte de su nuevo programa editorial, la Academia Mexicana de la Lengua publicará en breve la serie Lengua y Memoria, cuyo propósito es recoger textos de miembros de la corporación agrupados de manera monográfica. El primero de ellos, El verso y el juicio, está consagrado a textos de académicos que se ocupan de la poesía, ya como ejercicio vital transformado en versos de inevitable, rotunda eficacia, ya desde la filología, la filosofía o la crítica literaria. En todos los momentos se trata de aproximarse a los múltiples caminos trazados por hombres y mujeres de palabra. Abre este libro próximo con un poema escrito por Salvador Novo con motivo de su ingreso, con motivo del 90º aniversario de la Academia. Con su ingenio y virtuosismo proverbiales, el autor hace un inventario en verso de los poetas que habían formado o en ese momento formaban parte de la corporación. Al revisar el anuario de la Academia, es posible apreciar que en la historia de la corporación el número de sus poetas asciende a 42, considerados poetas aquellos que hacen de la poesía el centro de sus afanes. Javier Villaurrutia, hermano de Novo en más de un sentido y que nunca estuvo entre nosotros, para gracia nuestra, afirmaba que cuando un escritor cultiva varios géneros, pero es fundamentalmente poeta, la exigencia, altura e intensidad de la poesía está presente en todos los registros de su obra. Entre los objetos que custodia la Academia se halla un cenicero de Manuel Gutiérrez Nájera con la reproducción de la Torre Eiffel, obsequio de sus suegros al regreso de un viaje a la ciudad que el duque Job describió tantas veces en sus textos, pero en la que nunca estuvo físicamente. También se encuentra una mesa de mármol en la que, de acuerdo con la tradición, Manuel Acuña escribió el poema que la posteridad conoce como Nocturno a Rosario. El motivo de que el mueble forme parte de nuestro acervo
es que fue regalo de otro ilustre miembro de la Academia, don Enrique Cárdenas de la Peña. Ambos objetos invitan al viaje, pero no existe mejor embarcación para emprenderlo que la propia poesía y su concreción en objetos verbales donde la lengua concentra su intensidad y poderío y cuyo brillo dura más allá de las estrellas, cuya probable desaparición cantó José Gorostiza en uno de los poemas mayores de la lengua. Muchas gracias. Como habrán podido constatar, duele cuando don Vicente se atiene al tiempo, porque duele que se calle por lo bonito que lee y escribe. Muchas gracias, don Vicente. Ahora le voy a dar la palabra a don Rui Pérez Tamayo. Perdón. Muy buenas tardes. Realmente estoy muy orgulloso de compartir esta ceremonia, esta sesión, con mis amigos Julieta, Vicente y Adolfo. Yo les voy a hablar a ustedes de la importancia de la lengua española en el desarrollo de la ciencia en México. Tengo algunas proyecciones. Vamos a ver si esto funciona. ¡Hey! Sí funciona. Bueno, para comprender la situación actual del idioma español en el desarrollo de la ciencia en México, conviene tener presentes algunas precisiones. La primera es que a pesar de que el tema que voy a desarrollar se refiere específicamente a un solo país de América Latina, al nuestro, buena parte de lo que puedo decir al respecto no solo se aplica igual al resto de América Latina, incluyendo al Brasil, sino que es extensivo, mutatis mutandis, a la gran mayoría de los países del hemisferio sur del planeta, cualquiera que sean las lenguas que ahí se usan. En segundo lugar, el estado presente del idioma español en el ámbito científico mexicano y de los demás países del orbe, con un nivel comparable de desarrollo, forma parte de la evolución histórica, tanto de la ciencia como hoy la conocemos, o sea, a partir del siglo XVII, como de los medios de comunicación de la sociedad en ese mismo lapso. En tercer lugar, cualquier propuesta para mejorar la escasa presencia del idioma español en la ciencia contemporánea en los países mencionados y para defenderlo del asedio creciente de los extranjerismos que lo agobian, no de los que lo enriquecen, deberá tenerse muy presentes las causas del fenómeno, cuya complejidad desafortunadamente rebasa con mucho los alcances de todas las academias de la lengua española. Pero entremos en materia en nuestro tema, que es la importancia de la lengua española en el desarrollo de la ciencia. En mi opinión, el término importancia, usado sin un referente concreto, está vacío de contenido conceptual. O sea que no quiere decir nada, porque puede querer decir todo. Esto bueno. Órdenes superiores. Bien. Esto es pertinente porque le voy a dar cierto sentido a la palabra importante en lo que sigue. Voy a referirme al papel de la lengua española en el desarrollo de la ciencia en México como un medio de comunicación, gracias, de la comunidad científica de investigadores nacionales entre sí, con nuestros colegas del resto del mundo hispanohablante y con todos los demás científicos del orbe.
Mi conclusión será que el idioma español actualmente desempeña un papel menor en el desarrollo de la ciencia, no solo en México, sino en el resto del mundo hispanohablante, y que en el futuro su influencia no va a cambiar. También mencionaré que en este destino el idioma español no está solo, sino en la múltiple compañía de las demás lenguas del resto del planeta. Y finalmente señalaré algunos aspectos recientes, negativos y otros positivos del impacto del idioma científico inglés en la lengua española científica en México. ¿Cuál es el idioma universal de la ciencia? Como la conocemos actualmente, la ciencia se inicia a principios del siglo XVII, específicamente en el año de 1543, con la publicación de los libros de Copérnico, de Revolutionibus, y de Vesalio, de Humani Corporis Fabrica. A partir de entonces y hasta la primera mitad del siglo XVIII, el idioma universal de las ciencias, como en las humanidades, fue el latín. Después cambió al francés. Recordemos que la primera edición de la Enciclopédie de Diderot es de 1751. En la segunda mitad del siglo XIX se mudó al alemán y desde fines de la segunda década del siglo XX es el inglés. A pesar de que en los últimos 5 siglos ha habido varios grandes científicos hispanohablantes, en ese lapso el idioma español nunca tuvo un peso notable en la ciencia, como tampoco lo tuvieron el portugués, el sueco, el holandés, el ruso o el flamenco, entre otras lenguas europeas. Miguel Servet escribió su Christianismi Restitutio en 1553 en latín. Cajal publicó sus más importantes estudios de neurohistología en francés a partir de 1889. Severo Ochoa, los propios de biología molecular en inglés a partir de 1940. En América Latina, los 3 premios Nobel argentinos, USAID, Leloir y César Milstein, también han difundido sus trabajos casi exclusivamente en inglés. Y lo mismo ha hecho el premio Nobel mexicano Mario Molina. Hay que mencionar que Milstein emigró a Inglaterra muy temprano y Molina vivió y realizó todo su trabajo científico en los Estados Unidos. Otra forma de constatar la situación actual del inglés como el idioma universal de la ciencia es revisando los índices de las principales publicaciones científicas internacionales, que por cierto están casi todas escritas en esa lengua, en búsqueda de la nacionalidad de los autores y de los países de origen de los artículos publicados. Tal revisión revela que buena parte de los artículos provienen de naciones distintas a las que editan las 2 revistas llamadas Science y Nature, que son los Estados Unidos e Inglaterra respectivamente. Y esto demuestra la muy generalizada preferencia de los científicos contemporáneos por publicar en inglés. Finalmente, también puede señalarse que un número considerable de revistas científicas periódicas que tradicionalmente se publicaban en los idiomas de los distintos países de origen, como japonés, sueco, alemán, polaco o español, en las últimas 2 décadas han empezado a publicarse en inglés, confirmando de esa manera la hegemonía de ese idioma en la ciencia actual y al mismo tiempo contribuyendo a ella. ¿Cuáles son las causas de que el inglés sea hoy la lengua universal de la ciencia? Si aceptamos que el inglés tiene esa función, vamos a ver ¿cuáles son las causas? Desde luego que el fenómeno es complejo, obedece a distintos tipos de factores históricos, sociales, políticos y culturales. Pero entre los más importantes podemos resaltar los 3 siguientes. El primero es que el desarrollo masivo de la ciencia y la tecnología en los Estados Unidos a partir de la segunda mitad del siglo XX fue estimulado primero por la Guerra Fría y acelerado después por el Sputnik 1 en 1957. Este desarrollo fue posible en parte por la emigración a ese país de un número significativo de científicos europeos, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, y en parte por la inversión continua, masiva y creciente de recursos económicos para la promoción de la ciencia realizada durante casi 4 décadas por el gobierno de ese país.
Este esfuerzo tuvo como resultado la creación de la maquinaria científica y tecnológica más grande y poderosa que ha existido en toda la historia de la humanidad. En la actualidad hay más científicos en los Estados Unidos que en todos los demás países del mundo juntos. Y el gasto anual en ciencia y tecnología en esa nación no solo es el más grande del orbe, sino que es por lo menos 20 veces mayor que el de todos los países hispanohablantes juntos. Como consecuencia de ese desarrollo, más del 70% de la producción científica mundial se genera en los Estados Unidos. En segundo lugar, la devastación de la ciencia europea, iniciada por la Primera Guerra Mundial y completada por la Segunda Guerra Mundial, que no solo motivó la ya mencionada diáspora de muchos científicos del viejo continente, además sacrificó en los campos de batalla a varias generaciones de jóvenes que no llegaron a renovar las filas de los investigadores. Esto fue cierto tanto en los países vencedores, en Francia, en Inglaterra, en Holanda, Bélgica y los países nórdicos, como en los derrotados, Alemania, Italia, Austria, Japón, por lo que debieron transcurrir muchos años antes de que se pudieran empezar a reconstruir las universidades, los laboratorios, las bibliotecas, en donde se iban a educar las nuevas generaciones de científicos. Esta tragedia no ocurrió en el territorio de los Estados Unidos, que mientras tanto estaba empeñado en el crecimiento y desarrollo masivo de la ciencia y la tecnología que acabo de mencionar. En tercer lugar, en los países hispanohablantes, la tradición cultural a lo largo de los 3 siglos de la colonia fue predominantemente humanista, igual que en la madre patria. Las primeras noticias de la Revolución Científica Europea apenas nos empezaron a llegar con la Ilustración 2 siglos más tarde que los países del norte de Europa, cuando América Latina empezaba a prepararse para pelear por su independencia política. El continente hispanohablante se sacudió hasta sus raíces durante las primeras décadas del siglo XIX, y de esta conmoción fueron surgiendo una a una las nuevas naciones latinoamericanas, inseguras y maltrechas, buscando su propio destino a través de distintas convulsiones sociales y políticas que consumieron el resto de ese siglo y parte del siguiente. Con la paz social, finalmente llegó la oportunidad de atender al crecimiento y al desarrollo ordenado del país. Y con tropiezos aquí y caídas allá, eso es lo que se intentó hacer en América Latina en el resto del siglo XX. Aunque a lo largo de la colonia y en el periodo independiente hubo grandes científicos en los países hispanohablantes, en realidad no hubo desarrollo de la ciencia y la tecnología. En la colonia, la ciencia se leía en latín, durante los siglos XVIII y XIX en francés, y en el siglo XX en inglés, por la sencilla razón de que esos eran los idiomas en que estaba escrita. Déjenme decirles algo sobre la ciencia en México, historia y tradición. Como en los demás países hispanohablantes del continente americano, la historia de la ciencia en México coincide con la de la nación. Así lo ha documentado extensamente Elías Trabulce en los 5 tomos de su espléndida obra La historia de la ciencia en México, que es un conjunto de ensayos históricos pertinentes y una amplia antología de textos científicos mexicanos que van desde el siglo XVI hasta el XIX. El examen de estas y otras fuentes históricas, la siguiente, yo completé la historia de Elías Trabulce, toute proportion gardée, refiriéndome al siglo XX que él no trató. Y más recientemente, en este pequeño volumen en que me referí otra vez a la historia de la ciencia en México. El examen de estas y otras fuentes históricas convence de que a lo largo de sus 5 siglos de vida, México ha contado con una pléyade de científicos que realizaron numerosos trabajos en campos de la ciencia tan diversos como la botánica, la zoología, la física, la química, la medicina, la minería, la metalurgia, las matemáticas, la geografía, la astronomía y otras más. Solo en el siglo XVI brillan los nombres de Alonso López de Hinojosos, Agustín Farfán, Juan de Steineffer, Nicolás Monarde, Francisco Bravo, Fray Bernardino de Sahagún, Martín de la Cruz, Juan Badiano, Francisco Hernández,
Juan de Cárdenas, Fray Toribio de Motolinía, Fray Juan de Torquemada, Gonzalo Fernández de Oviedo, José Ortega, Bartolomé de Medina y Francisco Cervantes de Salazar, por mencionar a unos cuantos. Del estudio del desarrollo histórico de la ciencia en México se desprenden dos aspectos generales relacionados con este tema. Por un lado, muchos de los trabajos publicados sobre distintos temas carecen de originalidad, son repeticiones de ideas y conceptos europeos, lo que no sorprende, dado el origen peninsular de buen número de sus autores, especialmente en los siglos XVI a XVII. Casi sin excepción, los estudiosos de las distintas ciencias eran sujetos ajenos a instituciones académicas, porque en esos siglos la única era la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1551, cuyos intereses eran poco o nada científicos. Varios de ellos eran religiosos, otros eran miembros de distintas profesiones, como médicos, mineros, biólogos, geógrafos, y todos eran estrictamente aficionados a la ciencia. Estas dos propiedades de la ciencia en México, la dependencia de Europa y el carácter amateur de los investigadores, eran las mismas en todos los otros países hispanohablantes. De hecho, también en el continente europeo, muchos científicos conservaron su carácter de aficionados hasta principios del siglo XVIII. El problema es que durante el siglo XVII, con la transformación progresiva de la tecnología de empírica en científica, lo que impulsó la revolución industrial en Occidente, empezó a cumplirse el enunciado de Francis Bacon, quien dijo: "Knowledge is power", el conocimiento es poder. De pronto, las ocupaciones de los ratos de ocio de algunos clérigos, aristócratas y diversos profesionistas interesados en describir y explicar el mundo en el que vivían, adquirieron valor económico. Desde hace muchos años, la generación de riqueza ha tenido prioridad en la atención de Homo sapiens, lo que explica las conquistas de Alejandro Magno, la hegemonía del Imperio Romano, las cruzadas, la gloria de Venecia, el descubrimiento del Nuevo Mundo, la justificación del imperialismo, la existencia del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. De un elemento de importancia mínima en la estructura inicial y en el desarrollo progresivo de la sociedad en Occidente, el interés económico ha crecido en forma progresiva y hoy ya se ha transformado en el principal factor que la determina. Un componente esencial para la creación de nuevas tecnologías comercialmente competitivas era el conocimiento científico, cuya búsqueda empezó a recibir reconocimiento tanto académico como oficial en los países desarrollados, por lo menos 3 siglos antes de que ocurriera lo mismo en las naciones del hemisferio sur. Entre estas últimas, todavía no son pocas las que no se han incorporado al desarrollo promovido por la ciencia y la tecnología, a pesar de que, como México, también han tenido científicos distinguidos a lo largo de su historia. Yo creo que la aparente paradoja entre la existencia de investigadores brillantes y la falta de impacto de la ciencia en el desarrollo de la sociedad a la que pertenecen puede explicarse por la diferencia que existe entre la historia y la tradición científicas. Mientras la historia es el relato de los hechos como se sucedieron a lo largo del tiempo, la tradición solo existe en base a la continuidad de usos, de costumbres y de ideas, y es mejor mientras más se prolongue de manera ininterrumpida en el tiempo. Para que la ciencia influya en forma significativa en la vida cotidiana de los ciudadanos que la patrocinan con sus impuestos, necesita no solo historia, sino tradición, o sea, esfuerzo sostenido y continuo a lo largo de varias generaciones de científicos con la formación, primero de grupos alrededor de alguna figura señera, como ocurrió con Cajal en España o con Usay en Argentina, y después de escuelas de investigadores que rebasen el caciquismo intelectual y se diversifiquen tanto en metodologías como en conceptos. La tradición científica permite alcanzar la masa crítica de investigadores necesaria para que sus trabajos dejen de ser simples símbolos de un nivel cultural dado y logren beneficiar directamente a la sociedad. Yo también me voy a saltar algunas cosas. En el
por favor. En el concierto de la ciencia internacional, México y los demás países hispanohablantes están llegando tarde a ocupar su sitio cuando el programa ya lleva rato de estarse tocando. Tanto el director como la mayor parte de la orquesta y los patrocinadores que la apoyan hablan inglés. Los programas de mano están impresos en ese idioma. Los medios que transmiten el concierto a todo el mundo también lo hacen en inglés. Los entrevistadores charlan con los solistas, sean rusos, polacos o franceses, en el idioma de Shakespeare. Y el anuncio del próximo concierto comienza con la frase «next week», etc. Esta metáfora musical ilustra una realidad inescapable de la ciencia contemporánea, no solo en México y en todos los países hispanohablantes, sino en todas las naciones del resto del mundo. El idioma científico actual y universal es el inglés. En otras palabras, si usted no sabe leer, hablar y escribir en inglés, usted no tiene nada que hacer en la ciencia, sea quien sea, hable como hable, viva en donde viva, ni hoy, ni mucho menos mañana. Esto parece terrible, un hecho tan irracional como arbitrario y además de mal gusto, porque el francés es mucho más suave y expresivo, el alemán más preciso y al mismo tiempo más maleable, el español mucho más rico y más atractivo. Pero así es y así va a seguir siendo por un tiempo indefinido. Me sigo brincando. Déjenme decirles que algunos editores, 3 mexicanos y un español, a los que conozco, editores de publicaciones periódicas científicas publicadas en español, no comparten los puntos que acabo de expresar. A partir del hecho de que nuestra lengua ya ocupa hoy el 3er lugar al nivel mundial en el número de seres humanos que la usan, sostienen, mis amigos, que si se insiste en publicar los resultados de nuestros trabajos científicos en español, tarde o temprano los anglohablantes empezarán a preguntarse qué es lo que están haciendo en ciencia en ese amplio sector del mundo occidental y empezarán a leer la literatura científica escrita en el idioma de Cervantes. Como antiguo admirador de Don Quijote, aplaudo esa postura, pero me parece tan apartada de la realidad como la interpretación de los molinos de viento por el caballero de la triste figura. Debido a la vecindad de México con los Estados Unidos, los anglicismos son muy comunes en la literatura científica y en el habla de los investigadores mexicanos. Una parte de los anglicismos se imponen porque el español no posee un término equivalente adecuado. La siguiente. Aquí tienen algunos ejemplos de los que nos inundan actualmente. Esta palabra ya apareció, bueno, el lenguaje de la informática, por ejemplo, se ha desarrollado con gran velocidad, ha creado términos como los que ustedes ven ahí, o abreviaturas que ya se usan corrientemente. Otro ejemplo del imperialismo del inglés científico es la prevalencia del uso de las siglas en términos expresados en ese idioma, pero escritos como tales en textos técnicos en español, como el caso del DNA y el RNA, que en realidad sus siglas en español son ADN y ARN, pero resulta que la Comisión de Nomenclatura de la Sociedad Internacional de Bioquímica y Biología Molecular ha recomendado expresamente que para referirse a tales sustancias en cualquier idioma se usen las siglas DNA y RNA. Bueno, ¿qué podemos hacer para aumentar la importancia del idioma español en el desarrollo de la ciencia en México? Déjenme decirles que si la razón principal por la que el idioma español desempeña en la actualidad un papel menor en la comunicación nacional e internacional de la ciencia mexicana y de todos los países de habla española, es porque el peso de nuestras investigaciones científicas es mínimo comparado con el del mundo anglohablante. Me refiero a diversidad y a cantidad. Porque en calidad estamos al mismo nivel que ellos. Lo que debe hacerse es promover de manera más vigorosa el desarrollo de la ciencia en México y en todos los países hispanohablantes. Y voy a terminar pidiéndoles que esta es mi fórmula.
21 minutos exactos. Sentí horrible. Bueno, pero sí es una delicia escuchar a los académicos. Ahora le toca la voz a don Adolfo Castañón. Gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en el Palacio de Bellas Artes. Agradezco a la Academia Mexicana de la Lengua, en la persona de nuestro compañero y amigo don Gonzalo Celorio, que es el organizador de estas mesas, en el marco de las conmemoraciones del 300 aniversario de la fundación de la Real Academia Española. Le doy también las gracias a las autoridades de Bellas Artes, en la persona de Estacia de la Garza, y a los amigos que están aquí presentes, a don Rui Pérez Tamayo, a don Vicente Quirarte y a Julieta Fierro. Gracias por su compañía. Pongo como epígrafe, a los escritores nos gustan los epígrafes, algo que dijo Octavio Paz con motivo de la recepción del Premio Cervantes en 82. Dice Octavio: desde su origen, España fue tierra de fronteras en movimiento y su última gran frontera ha sido América. Por ella y en ella, España colinda con lo desconocido. Yo añadiría que México es un país frontera y que su destino también colinda hacia adentro y hacia afuera con lo desconocido, que tenemos muy pocas certezas relativas, y unas de esas certezas tienen que ver con la historia. A mí me toca desarrollar el tema de la historia de la biblioteca de la Academia Mexicana de la Lengua. Soy bibliotecario archivero de ella. A semejanza de muchas obras importantes que han quedado truncas en la memoria mexicana, como la biblioteca de Eguiara y Eguren, la historia jesuita de Francisco Florencia, los papeles de la Nueva España de Francisco del Paso y Troncoso, y sus revoluciones, México y sus revoluciones de José María Luis Mora, la biblioteca Alberto María Carreño ha tenido una historia accidentada, y al igual que el gato de Cheshire, de Alicia en el País de las Maravillas, del reverendo matemático y escritor Lewis Carroll, aparece, se desvanece, reaparece desde su intermitente sonrisa. La biblioteca Alberto María Carreño de la Academia Mexicana de la Lengua se inició el mismo día en que se inauguró, el 11 de septiembre de 1875, hace 138 años, 1 mes y 4 días. Como la Academia tuvo su domicilio en casa de su primer bibliotecario, don Alejandro Arango y Escandón, puede decirse que la Academia misma nació en su biblioteca, en la antigua calle de Medinas, número 6, hoy República de Cuba, número 86, pues don Alejandro ofreció la suya para albergar a ambas, que vieron la luz como hermanas gemelas. La candidatura de Arango y Escandón triunfó sobre la de Orozco y Berra, y además otro distinguido y eminente bibliófilo fungiría como secretario, don Joaquín García y Casbalceta, autor de la legendaria bibliografía mexicana del siglo XVI, y yo diría tutor de todos los bibliógrafos y bibliófilos de México. Entre bibliotecarios, entonces, anda el juego. Muchos directores de la Academia han sido previamente bibliotecarios, y a su vez los académicos todos han sido por definición bibliófilos. También debemos decir que cada lector es, en cierto modo, un académico en potencia. A la fecha, la Biblioteca de la Academia Mexicana de la Lengua ha tenido 15 individuos que han fungido como bibliotecarios archiveros o bibliotecarios archiveros, pues a partir de 1927 los cargos de bibliotecario y archivero se hicieron uno. Reverencia merecen estos nombres distinguidos que por sí solo dan la pauta de no solo una historia de la cultura mexicana, sino en particular de la cultura libresca. Leo sus nombres, no leo las fechas: Alejandro Arango y Escandón, José María Vigil, Francisco Sosa, Luis González Obregón,
Alejandro Quijano, Alberto María Carreño, José Vasconcelos, José Ignacio Dávila Garibi, Manuel Alcalá, Andrés Enestrosa, José G. Moreno de Alba, Vicente Quirarte, y al niño que llevo dentro le gusta pensar que con mi turno la Academia celebra sus 15 bibliotecarios. Entre los bibliotecarios y los directores se barajan nombres comunes y los académicos son hombres de libros. Diré algunos: José María Basoco, Alejandro Arango y Escandón, Joaquín García y Casbalceta, José María Vigil, Ignacio Mariscal, Justo Sierra, Joaquín Casasus, José López Portillo, Federico Gamboa, Alejandro Quijano, Alfonso Reyes, Francisco Monterde, Agustín Yáñez, cuyo hijo es nuestro gerente y se encuentra aquí, don Gabriel, que nos honra, José Luis Martínez, don José G. Moreno de Alba, don Jaime Labastida, a la fecha. Entonces, no es sorprendente algo, las relaciones entre la Academia Mexicana de la Lengua y la Biblioteca Nacional de la Universidad, la Biblioteca Nacional, han sido a lo largo del tiempo frecuentes, como lo muestra el hecho mismo de que varios académicos hayan sido también directores de la corporación, directores de esa biblioteca, como José María Lafragua, del cual creo se va a hacer un homenaje el día de mañana en el que participará don Vicente Quirarte, José María Vigil, Francisco Sosa, Enrique Fernández Ledesma, Manuel Alcalá, Manuel Eduardo Gorostiza, José Fernando Ramírez Vasconcelos, Ernesto de la Torre Villar, José G. Moreno de Alba y de nuevo don Vicente Quirarte. La biblioteca Alberto María Carreño está compuesta por obras de literatura universal, incluida la nacional y la hispánica, estudios literarios, filología, historia, enciclopedias, diccionarios, una colección vasta compuesta de la edición de 6 volúmenes del Diccionario de la Lengua Española, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad. Estamos viendo la portada de ese ejemplar que tenemos en la Academia, en nuestros tesoros, con una dedicatoria especial al rey Felipe V, además de las 22 ediciones del Diccionario de la Lengua Española, DRAE, impresas entre 1780 y 2001. En su mayoría, estas obras de referencia provienen del acervo de don Alejandro Quijano, director de la Academia durante 18 años y proveedor fundamental de este tesoro. La colección incluye también una cosecha completa de las propias memorias de la Academia y una serie de publicaciones periódicas nacionales e internacionales especializadas en temas afines a la investigación, a la historia de la lengua, la literatura y el arte. Consta hasta ahora de 17.210 títulos, pero mañana van a aumentar, que corresponden a cerca de 35.000 volúmenes. A este inapreciable, vasto, pero selecto caudal debe añadirse, como parte del patrimonio de la biblioteca, una inestimable concentración de manuscritos, como los de La Suave Patria, de Ramón López Velarde, Federico Gamboa, la novela santa, las papeletas de Joaquín García Casbalceta para el Diccionario de Mexicanismos, el diario inédito, atención investigadores, ahí estamos, de el abate José María González de Mendoza, que por cierto tenía una letrita muy pequeña, como de mosca, y quizá cabría añadir en este rubro los expedientes mismos de los académicos y los libros de actas de la corporación desde su fundación, que fueron estudiados no hace mucho por don Enrique Cárdenas de la Peña, para hacer la historia de la Academia, sobre la cual están basadas estas notas, y de las cuales doña Gloria Gopar es la encargada y yo diría más la curadora. La historia de los acervos, del acervo mismo, de los libros que componen la Babilonia impresa de la Academia Mexicana de la Lengua, resulta prácticamente tan accidentada como la geografía y la historia de nuestro país. Como una niña huérfana de buena familia que anda recogida en casa de los tíos y de los parientes, la biblioteca de la Academia anduvo entenada de casa en casa durante muchos años. Y solo el 7 de agosto de 1956, 80 años después de fundada, la Academia Mexicana de la Lengua llegó a tener una sede, gracias al impulso visionario de Miguel Alemán,
y un domicilio propio en la casa que lleva el número 66 de la calle de Donceles, que la alojaría hasta el año 2001, cuando gracias a la generosidad de don Alejandro Burillo y de la Fundación Pro Academia, se trasladaría a la casa legendaria de Liverpool 76, pues ahí se supone tuvieron lugar muchos episodios históricos. El acervo se constituyó originalmente con la serie de libros enviados desde Madrid por la Real Academia para la naciente Corporación Mexicana, según consta en aquellas primeras actas, que son muy conmovedora lectura. Había una edición, por ejemplo, de don Nicasio Gallego sobre Fray Luis de León, una gramática hebrea. En su condición de bibliotecario, Arango ofreció un amplio donativo de libros y la promesa de empastar los que estuvieran a la rústica para salvarlos. Uno de los propósitos iniciales de la Academia, según esas actas, era el de hacer una historia literaria de México, un propósito que no se llegaría a cumplir cabalmente, pero que de algún modo quedó formulado oblicuamente en las antologías de José María Vigil de poetas mexicanos y poetisas mexicanas. Otro de los propósitos discutidos ahí en esa primera sesión fue el de que no solo se debía atender la historia de la literatura, sino la historia de la cultura y las artes en general. Y se nombró una comisión, no para ejecutar la obra, sino para proponer a la Academia los lineamientos y el plan general de ella. Estuvo esa comisión formada por Arango y Escandón, Roa, Bárcena y Pimentel. Otro de los proyectos importantes de aquella sesión inaugural fue elaborar un diccionario de provincianismos, otro más, el de hacer biografías de los académicos difuntos. En el diccionario de provincialismos deberán estar presentes las palabras y locuciones tomadas de las lenguas indígenas y ambientadas en el español hablado en México. Este propósito inicial se llegó a cumplir en cierta medida, en amplia medida, diría yo. El vocabulario de mexicanismos del mismo Joaquín García y Casbalceta, el diccionario de americanismos y de mexicanismos, obra personal del benemérito Francisco J. Santamaría, el índice de mexicanismos, realizado años después con el apoyo de CONACYT en la dirección de José Luis Martínez, con el concurso de varios académicos como don Rui Pérez Tamayo, Guido Gómez de Silva, don Gabriel Said, José G. Moreno de la Peña y otros más. Gracias a dicho instrumento se pudieron hacer otros diccionarios. Está también el diccionario breve de mexicanismos de Guido Gómez de Silva, el diccionario de nahuatlismos de Carlos Montemayor y el diccionario de mexicanismos de Concepción Compani, publicado por Siglo XXI y la Academia Mexicana de la Lengua, con gran éxito. El otro propósito esbozado en aquellas actas iniciales fue el de reunir un libro con las semblanzas de los académicos difuntos. Esta aspiración se cumplió cabalmente hasta cierto punto, porque los académicos siguen entrando, gracias a Alberto María Carreño, a José Luis Martínez y a un equipo amplio de individuos de número, de académicos, que van desde Antonio Acevedo Escobedo, Manuel Alcalá, Miguel Alemán, hasta Ernesto de la Peña, Rui Pérez Tamayo, Elías Trabulce, entre una vasta nómina que se puso a realizar ese diccionario. Por cierto, la ficha que en ese diccionario hace don Ernesto de la Peña de José Gorostiza es una verdadera joya de erudición y penetración. Pero cada una de las semblanzas, en cierto modo, lo es. De modo que se pudo realizar en ese libro, en esa historia, no solo un libro de semblanzas, sino una admirable historia de la Academia, que podríamos decir que es la historia de la Academia en una raja de nuez. El último propósito memorable de aquella sesión inicial fue el de relacionarse con las academias establecidas o por establecerse, un anhelo ampliamente cumplido por la publicación mucho más adelante, bueno, primero por la organización del Congreso de la Lengua en 51 y el siguiente en 97, y luego por la publicación que se encuentra en la biblioteca del instrumento titulado Orígenes de la Asociación de Academias de la Lengua Española, libro elaborado por un equipo, Felipe Garrido, Diego Valadez,
don Fausto Cerón Medina, y prologado por nuestro exdirector, don José G. Moreno de Alba, que es en cierto modo una palanca poderosísima que nos ha permitido estar en pleno pie de igualdad en la Asociación de Academias de la Lengua Española. En esa primera sesión se entregaron muchos libros. Ahora los voy a dejar con la curiosidad de cuáles. Solo diré el primero, que es la colección de documentos para la historia de México de García y Casbalceta, que por supuesto ha sido reeditado y que pueden ustedes encontrar en Porrúa actualmente. O sea que los libros mexicanos, en cierto modo, no están muertos, siguen su curso en las reediciones. A la muerte de Arango y Escandón, la biblioteca de la Academia, ya huérfano de su bibliotecario Huéspez, inició su errancia. Y por lo pronto, unos años la cobijó con libros y todo nuestra Biblioteca Nacional, cuando sucesivamente la dirigieron don José María Vigil y don Francisco Sosa, numerarios suyos que fueron sus bibliotecarios. Genaro Estrada, que no fue académico, transmite en sus 200 notas de bibliografía mexicana un episodio jocoso sucedido al historiador y hombre de letras que fue don Francisco Sosa, cuyos arranques temperamentales concuerdan poco con la sosegada calle que ahora lleva su nombre y que aloja o alojará nuestra sede próximamente. El episodio transmite también la pasión por la historia y la política que literalmente puede sacar a un bibliotecario de sus casillas y que, en el caso de Sosa, lo transmutó en Sosa cáustica. Van a ver. Iba don Francisco Sosa, el distinguido literato e historiador y después director de la Biblioteca Nacional, de regreso a su casa en un coche Simón, uno de los coches más sencillos, y llevaba en él un ejemplar de Los Gobernantes de México que por aquellos años había publicado don Manuel Rivera Cambas. Curioso de la nueva obra, iba el señor Sosa pasando las páginas del libro y leyendo un trocito aquí y otro allá. De pronto tropezó su vista con alguna afirmación que le parecía ligera, excesiva e inexacta, y sin poder contenerse, pues tenía muy vivo el genio, diría yo, la Sosa, cogió la obra y la arrojó con fuerza y cólera contra el piso del vehículo que en aquellos momentos atravesaba por el Paseo de la Reforma. No debe haber sido muy sólido el maderamen del carruaje, pues a efectos del golpe se desfondó arrojando su erudita carga en plena calle, a aquellas horas muy concurridas por paseantes, gentes de trabajo y haraganes. Así fue como algunos transeúntes pudieron ver que, mientras que el vehículo seguía su lenta marcha por la avenida principal de México, el señor Sosa, sentado a la oriental en mitad del arroyo y frenético por el percance, agitaba en cada mano un tomo de la desmañada obra en la que se pasa revista, no muy fiel que digamos, a los gobernantes que han desfilado desde hace 4 siglos por el viejo palacio de virreyes, emperadores y presidentes. Hasta aquí, Genaro Estrada. Me da la curiosidad de saber cuál fue el pasaje que indignó a Francisco Sosa. A la muerte de Vigil en 1909, el archivo y los libros de la Academia permanecieron en algún lugar de la Biblioteca Nacional, pues la Academia no tenía local ni oficina, ni empleados, según noticia José Rojas Garcidueñas, el 27 de junio de 87. Se sabe que muchos libros que eran originalmente de la Academia se quedaron hospedados sine die en la Biblioteca Nacional. El padre Mariano Cuevas consintió en recibir en su muy amplia casa de la colonia San Rafael la biblioteca de la Academia. A su muerte, el 31 de mayo de 1949, sus herederos confundieron los libros de su propiedad con los de la biblioteca de la Academia, que no estaban sellados, y muchos se extraviaron. Por eso, don Alejandro Quijano, el 22 de marzo de 43,
pudo decir, como es sabido por todos los señores académicos, nunca ha habido una verdadera biblioteca académica. Esto principalmente a causa del hecho de que no teniendo a la academia domicilio fijo, no ha sido fácil organizarlo, y siendo el único libro valioso que ha venido guardando nuestro distinguido bibliotecario Alberto María Carreño, un magnífico ejemplar de la biblioteca de Beristain en su primera edición. Otros libros de menor valía se han perdido, desgraciadamente. Ya me pusieron la luz amarilla, mi querida Julieta, y lo voy a terminar diciendo que la Biblioteca Mexicana, de alguna manera, a partir de estar en Donceles, se estabilizó y pudo lograr ser catalogada, cosa que es muy importante para una biblioteca, porque una biblioteca no catalogada es como una señora que no ha ido al salón, digamos, y que no tiene mucho valor, porque una biblioteca catalogada multiplica su valor. Gracias a un convenio con la Biblioteca Nacional, se hizo un protocolo para la catalogación descriptiva del acervo en el año de 2003, que concluyó 3 años después y que arrojó como resultado pues el que el día de hoy tengamos una biblioteca donde están los libros, las revistas, los anuarios, los boletines, las películas, las videograbaciones, salud y los depósitos diversos que ahora tiene una biblioteca, y que tenemos un catálogo automatizado de 12.250 títulos correspondientes a 16.698. Estas notas concluyen con el tema de la página electrónica, que no voy a leer. Voy a decir simplemente que la página electrónica es el instrumento público de la Academia Mexicana de la Lengua, al cual todos ustedes pueden acceder, y que uno de los puntales de esta página está, por supuesto, el catálogo de la Academia, sus memorias, pero diría yo que uno de los puntales es el servicio que hace la Academia a través de la Comisión de Consultas y del Servicio de Español Inmediato. Antiguamente las consultas eran esporádicas y llegaban manuscritas y eran depositadas por correo o en persona en el domicilio, y las podía responder el secretario o un individuo, como fue el caso muchas veces con don José Rogelio Álvarez, que llegó a publicar muchas de estas respuestas. Pero a partir de un cierto momento, el caudal de consultas fue ampliándose, y don José G. Moreno de Alba, juicioso y visionario, decidió fundar en marzo de 2005 una comisión en la que participan don Vicente Quirarte, don Rui Pérez Tamayo, don Adolfo Castañón, secretario, don Felipe Garrido, don Patrick Johansson, doña Margit Frank, y una pléyade de colaboradoras. Pléyade se refiere a las estrellas y ellas lo son, de la gramática, que son Georgina Barraza, Noroya Huerta, Axel Hernández Díaz, que nos acompañan en la travesía de formular las respuestas relativas a las consultas que se nos hacen. Hasta ahora hemos recibido alrededor de 8,000, y anualmente se desahogan 1,000, y en fechas recientes nuestra labor ha llamado la atención de la Secretaría de la Educación Pública, que nos ha pedido que colaboremos con ellos en la corrigenda de los libros de texto gratuito, y eso los tiene muy entretenidos. Pero la página electrónica, en realidad esto que ustedes están viendo aquí, es, digamos, una prefiguración de lo que va a venir. Y en lo que va a venir vamos a tener instrumentos muchísimo más poderosos y, digamos, más a la altura de los tiempos, gracias a nuestro ingeniero y amigo y consejero Daniel Aspuru, que está aquí, y vamos a poder disponer de una web semántica o web 3000 que permite el manejo de varios conjuntos de información, y en términos académicos, la nueva página se va a inaugurar con un proyecto muy importante para la academia y para la comunidad, que es el Corpus Lingüístico del Español Hablado Cordiam, coordinado por doña Concepción Compani y doña Virginia Bertolotti, que permitirá a los usuarios tener una visión sobre la historia del español en América desde el siglo XVI.
Todo esto, en cierto modo, es muy consolador y es muy alentador, pero también es un gran desafío. Todas las mañanas nos levantamos pensando en la biblioteca, en lo que tenemos, en nuestras responsabilidades, y el hecho de entrar al espacio virtual, el hecho de entrar a un momento que no conocemos, que es el momento realmente desconocido de la digitalización, de lo numérico, nos va a llevar a una cierta angustia roja, porque estamos en un proceso de migración de los contenidos, migración de la biblioteca, migración de nuestro propio cerebro, migración de nuestros propios programas. Ya pronto nos vamos a ir. No solo la humanidad está expuesta al nomadismo y la errancia, también lo están los instrumentos mismos de la memoria. Y nos preguntamos todas las mañanas cómo hacer emigrar la información de un formato a otro, y con esa pregunta los dejamos para que gocen de la noche este 15 de octubre.